Muy bien, agradecemos al Señor en esta hora. Hemos escuchado ya su palabra, el mensaje del Evangelio, y es mucho gozo para nosotros los creyentes al escuchar el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio, pues, el que nos trajo a nosotros a Cristo y nos trajo a nosotros a conocer al Señor y nos ha rescatado, nos ha librado, porque nos dijo cuál era nuestra condición, pecadores delante de Dios, pero también nos dijo cuál era la salida, y la salida es el Señor Jesucristo, aquel que nos amó y que nos amó de tal manera que dio su vida en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tal como lo hemos escuchado. Así que, mi amigo, usted considere también y tome la decisión por Cristo lo antes posible. Vayamos nuevamente, hermanos, al libro de Deuteronomio, capítulo 30, versos 19 y 20. Número de Deuteronomio, capítulo 30, versos 19 y 20. Nos dice así la palabra del Señor, Deuteronomio 30, 19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Que Dios bendiga nuestras vidas con su palabra leída esta noche. Comenzamos a ver el jueves pasado, hermanos, esta porción de las Sagradas Escrituras, y considerando a los cielos y la tierra como testigos de Dios, Dios los pone aquí como testigos contra el pueblo de Israel en cuanto a la decisión que ellos debían de tomar. Es decir, el pueblo de Israel tenía dos opciones ahí, Dios se las plantea. Tenían delante de ellos la vida y la muerte, tenían también la bendición y la maldición, y todo iba a depender de la decisión que ellos tomaran, si obedecer a Dios o desobedecer. Habría consecuencias si ellos desobedecían, como habría también bendiciones si ellos obedecían. Y decíamos pues que los cielos y la tierra aquí son testigos en cuanto a nuestras decisiones espirituales. Los seres humanos estamos tomando decisiones a diario, en cada momento o a cada instante estamos tomando decisiones, y desde el día de ayer y hoy pues hemos sido enseñados, ¿verdad?, por la palabra del Señor, las decisiones y la determinación que tomó Moisés. Digo, el Señor pues ha querido adelantarnos algo. Yo, el mensaje que tengo preparado, tengo algo también ahí de Moisés, muy cercano, en cuanto a lo que nuestro hermano nos enseñó. Y digo, pues el Señor ha querido adelantarnos un poco y quizás ayudarme también a mí, que estoy más o menos viendo estas cosas y ver qué otras cosas ahí, la ayuda que el hermano nos dio, pues qué otras cosas yo puedo agregar ahí y compartirlas con usted. Gracias al Señor. El Señor pues él guía y él encamina las cosas. Entonces, las decisiones, decíamos que los seres humanos estamos tomando decisiones, y ha sido así, hermanos, desde el principio. Si usted va al libro de Génesis, Adán y Eva tuvieron que tomar una decisión. Igual habría la decisión que ellos tomaran habría de afectar también sus vidas. Y quiero que veamos ese ejemplo así rápidamente en Génesis capítulo 2, verso 15 y 17. Vemos aquí Génesis capítulo 2, verso 15 y 17, el mandamiento de Dios para Adán y Eva. Desde el inicio, el ser humano ha tenido que decidir, ha tenido que elegir. Si Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, vemos aquí el mandamiento. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer,
mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. El mandamiento claro de parte de Dios para el hombre, Dios pone ahí al hombre en el huerto del Edén y le da la instrucción clara: de todo árbol del huerto podrás comer. Tenía muchas opciones, Adán y Eva, tenía variedad de árboles frutales por los cuales ellos podían comer y alimentarse, pero había uno que ellos no debían de comer. Dios es claro, Dios bastante claro con ellos, y le dice: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. O sea, de todo árbol puedes comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. La razón: porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. Habría consecuencias si ellos comían de ese árbol. Entonces vemos el mandamiento. En Génesis capítulo 3, verso 6, vemos la decisión del hombre y la mujer. Dice capítulo 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. La determinación, la decisión del hombre y la mujer. Dios les había dicho: no, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. Pero ellos eligieron. Ellos decidieron. La mujer, incitada por la serpiente, Satanás, ella ve el árbol. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó y comió. Tomó y comió. Desobedeció el mandamiento que Dios les había dado. Y ahora dice que también dio a su marido, el cual comió así como ella. Los dos, ambos comieron. Ambos desobedecieron. Ambos quebrantaron el mandamiento de Dios. Y en el verso 11, capítulo 3, verso 11, vemos la confrontación ya. Dios llama al hombre y lo confronta. Dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Quién te enseñó que estabas? Ya el hombre y la mujer ya sentían vergüenza, saben que estaban desnudos, cosieron hojas y se hicieron delantales. Y Dios llama al hombre: Adán, ¿dónde estás tú? Adán dice: me escondí, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios lo confronta: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién? ¿Has comido el árbol que yo te mandé no comieses? Sí, ellos habían comido. Habían comido del árbol de que Dios les había dicho que no debían de comer. Eligieron, decidieron, y ellos decidieron y eligieron mal. Y por ende vino las consecuencias. Consecuencia que nos abarcó a todos. Nos abarcó a todos, abarcó a toda la humanidad. El mundo está como está, producto o raíz de la decisión que tomaron Adán y Eva en el huerto del Edén. Sí, porque ellos decidieron, en lugar de obedecer, decidieron desobedecer a Dios, desobedecer su mandamiento y comer del árbol que Dios les había dicho que no comiesen. Ahora, hermanos, llegados a este punto, yo sé que hay muchas personas que se preguntan en el mundo, y quizá usted también se ha hecho esta pregunta, más de alguna vez se la hizo cuando no conocía al Señor y cuando no comprendía la palabra del Señor. Y quiero serles honesto, yo me la hice. Yo me hice esta pregunta también. Aunque era un adolescente muy pequeño, ya comenzaba a razonar y me pregunté también esa pregunta. Si Dios sabía que el hombre y la mujer iban a pecar, entonces, ¿por qué creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿Por qué Dios creó el árbol de la ciencia? Si sabía Él, como todo conocimiento que es, ¿por qué creó el árbol de la ciencia del bien y del mal? ¿No hubiese sido mejor de que no lo hubiese creado
y así el hombre nunca hubiera pecado y nunca hubieran venido las consecuencias que ahora no hubiera muerte, no hubiera miseria como la que hay ahora en el mundo. Sí, hay muchas personas que se hacen esta pregunta y no logran comprender, no logran razonar realmente y indirectamente le están echando la culpa a Dios por la desobediencia del hombre, por haber creado ahí el huerto. Dios no lo hubiera puesto, Dios no lo hubiera creado. ¿Por qué lo creó entonces si él sabía que el hombre y la mujer iban a pecar? Hermanos, qué importante es que nosotros podamos entender y comprender eso. El propósito por el cual Dios creó el árbol de la ciencia del bien y del mal. Hay varios propósitos. Analizando y considerando las Sagradas Escrituras, podemos decir, amados hermanos, de que al crear el árbol de la ciencia del bien y del mal y colocarlo en el huerto, Dios dio al hombre y a la mujer la oportunidad de elegir. Sí, Dios dio al hombre y la mujer la oportunidad de elegir. Si Dios no hubiese creado, o Dios bien pudo haber hecho al hombre y la mujer como robots, ¿verdad? Como robots, es decir, personas capaces de hacer únicamente aquello para lo cual se les programó hacer, pero no ir más allá, ¿verdad? Como robots, Dios pudo haberlo hecho. Y si Dios no hubiese creado, así hubiese sido el hombre como un robot, nada más, sin la capacidad de razonar, sin la capacidad de elegir, sin la capacidad de decidir. Solo hubiesen sido los seres humanos, hubiésemos sido como los títeres o como las marionetas, ¿verdad? Que únicamente hace lo que el que las controla quiere que haga, pero no tienen voluntad propia. No tienen voluntad propia, ellos no dicen voy a ir para tal lugar, no. Si el que los dirige dice no van. Entonces, Dios puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, el huerto de Edén, precisamente eso. Porque Dios creó al hombre y la mujer como seres libres capaces de elegir, capaces de decidir y de elegir entre el bien y el mal. Paradójicamente y contrariamente, amados hermanos, el mundo, eso es lo que cuestiona, dicen ellos, de la Biblia, o es lo que cuestionan de Dios, lo que cuestionan del cristianismo, como dicen, lo que cuestionan de la religión. Porque dicen ellos, el problema de la religión es, digo religión, ahí ellos nos abarcan a todos, ¿verdad? El problema de la religión es que restringe. La religión lo que quiere es infundir miedo en los seres humanos para que estos no vivan la vida, para que estos no gocen la vida. Es lo que el mundo piensa, es lo que el mundo considera y dice, no, es que no, hay tantas restricciones, lo que quieren es restringirlos, lo que quieren es reprimirlos y tenerlos ahí para que no vivamos y para que no disfrutemos la vida, cuando es una mentira del diablo. Es una mentira de Satanás, no es cierto. Dios jamás ha restringido al ser humano. Dios jamás ha mantenido al hombre ahí suprimido. Dios jamás ha hecho eso. Nos creó personas libres, nos creó seres libres capaces de elegir. Dios no restringe a nadie. Dios no restringe. Pero esto es una mentira y es un engaño de Satanás porque le funciona y le funcionó muy bien con Adán y Eva. Recuerda, a Satanás dice a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dice la mujer, bueno, de todo árbol del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto dijo Dios que no debemos comer no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Dice la serpiente, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que de él conviene ciertamente morir. ¿A qué está diciendo? Dios está siendo egoísta con ustedes. Así, en otras palabras, lo que Dios está haciendo es que está siendo egoísta con ustedes. Dios no quiere que ustedes conozcan el bien y el mal. Dios no quiere que ustedes sean como Él.
sabiendo el bien y el mal. Dios los está restringiendo a ustedes. Dios los está restringiendo. Y la mujer dijo, es cierto. Es cierto. Y vio el árbol, que era bueno, agradable, y comió. Tomó y comió. Es exactamente lo mismo lo que Satanás está haciendo hoy con el mundo. Las personas están diciendo, no, Dios nos está restringiendo, Dios nos está suprimiendo, Dios nos quiere tener ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano lo que quiere es lo que él alega libertad. La libertad, pero la libertad para vivir una vida desenfrenada. La libertad para vivir la vida como ellas quieren, en pecados, en fornicaciones, en adulterios, en inmoralidades, en borracheras, etcétera, etcétera. El ser humano, esa es la libertad que quiere y que no quiere que hayan consecuencias. Es decir, quieren vivir, pecar y hacer lo que quieran con su vida, y Dios tiene que hacerse de la vista gorda como que si nada estuviese pasando. Y esa es la libertad que el ser humano quiere. Pero eso no es posible, eso no puede ser así. Pero Dios en ningún momento restringe o tiene al ser humano suprimido. Dios nos creó seres libres, con la libertad de elegir. Cuando yo acepté a Cristo, a mí nadie me obligó. Cuando usted decidió entregar su vida a Cristo, amado hermano, a usted nadie le obligó, ¿verdad? Fue una decisión personal, fue una decisión propia. Y si obedecemos, si decidimos obedecer a Dios, nadie nos obliga, además Dios mismo no nos obliga. Si queremos nosotros obedecer a Dios, lo vamos a obedecer, y si no lo queremos obedecer, no lo vamos a obedecer, pero nos tenemos que atener a las consecuencias, eso sí, pero no nos obliga. Entonces, al poner el árbol de la ciencia del bien y el mal, Dios dio al hombre la oportunidad de elegir, la libertad de decidir si obedecer su mandamiento o desobedecer su mandamiento. Entonces, ahora sí vamos viendo, ya viendo así el panorama, vamos comprendiendo, ¿verdad?, por qué Dios realmente puso ahí el árbol en el huerto. Adán y Eva tuvieron la oportunidad de elegir si obedecer o desobedecer. Lastimosamente ya conocemos la historia, ellos decidieron desobedecer. ¿Qué más? Otra razón, hermanos, por la cual Dios puso el árbol de la ciencia del bien y el mal en el huerto es, bueno, ya vimos, le dio al hombre la oportunidad de elegir porque lo creó como un ser libre. Pero también, hermanos, tuvieron la oportunidad de demostrar su amor genuino a Dios. Tuvieron la oportunidad de demostrar su amor genuino a Dios. No hay, hermano, no hay otra manera, no hay otra forma. No busquemos decir otra rama, no hay otra manera de demostrar un amor genuino al Señor si no es a través de la obediencia. ¿Usted recuerda lo que el Señor dijo en San Juan, capítulo 14, verso 15? Leámoslo, San Juan, capítulo 14, verso 15. San Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Claro, si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. No hay otra forma, no hay otra manera en la cual el ser humano puede demostrar amor genuino al Señor si no es guardando sus mandamientos. Porque Dios dice al pueblo de Israel, vuestros sacrificios, vuestros holocaustos, vuestras lunas nuevas, hastiado estoy de ello, dice Dios. Hastiado, todo lo que el hombre pueda hacer fuera de la obediencia para agradar a Dios, nada tiene valor, sino solamente la obediencia. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Demostramos que amamos al Señor en la medida en que estamos dispuestos a obedecer su palabra, a obedecer su mandamiento. Entonces, Adán y Eva tuvieron esa oportunidad también. Tuvieron la oportunidad de demostrar su amor genuino a Dios. ¿Cómo ellos hubieran tenido esta oportunidad de demostrar su amor genuino a Dios si no hubiesen tenido la oportunidad de lo contrario? Es decir,
¿cómo ellos hubiesen podido demostrar obediencia a Dios si no hubiesen tenido la oportunidad de desobedecer? ¿Verdad? No lo hubieran demostrado. No hubiese sido posible para ellos. Pero ellos hubieran demostrado su amor genuino a Dios si, teniendo la oportunidad de desobedecerle y habiéndole obedecido, entonces eso es amor genuino. Eso es amor verdadero. Eso es amor real. Porque ellos, aún teniendo la oportunidad de desobedecerle, si ellos hubieran decidido o elegido mejor obedecerle, hubieran demostrado su amor genuino a Dios, ¿verdad? Eso es así, hermano. Eso es así. Nosotros no podemos demostrar el amor al Señor de otra manera. Yo sé que no viene al caso, pero para que más o menos lo puedan entender, lo que estamos diciendo, los que estamos casados, ¿verdad? Los que tenemos nuestras esposas, ¿por qué estamos complacidos con nuestras esposas? Decir, y me voy a poner de ejemplo, ¿por qué amo yo a mi esposa o por qué soy yo complacido con mi esposa? ¿Sabe por qué? Porque ella y viceversa, teniendo muchas opciones, ¿verdad? Antes de ser mi novia, antes de casarse conmigo, ella tuvo muchas opciones, pero me eligió a mí. Igual yo, teniendo muchas opciones, teniendo varias opciones antes de casarnos, la elegí a ella. Y entonces eso me hace sentirme complacido con ella, porque teniendo muchas opciones, ella me eligió a mí. Me eligió a mí. Pero ¿qué pasaría si ella estuviera obligada a amarme? Es decir, ¿qué pasaría si ella hubiese firmado ahí un contrato, digamos, de que ella tendría que demostrar mi amor, tendría que atenderme, tendría que hacer, etcétera, etcétera? Y si no lo hace, pues va a pasar esto, va a pasar lo otro. ¿Realmente estaría yo convencido de que ella me ama? ¿Estaría yo seguro si ella estuviera obligada a amarme? ¿Estaría yo seguro de que ella me dice? No estaría seguro realmente. Porque no sé si las cosas los hacen, no sé si es por amor o porque está obligada. Y viceversa. Ella no estuviera seguro si yo la amo, si yo estuviera obligado a amarla a ella. Pero como tenemos libertad, pero como esa fue nuestra decisión, esa fue nuestra determinación, entonces amamos a nuestra esposa y nos sentimos complacidos con él. No sé si más o menos logran captar o logran entender lo que trato de explicarles, ¿verdad? Adán y Eva tuvieron esa oportunidad. Tuvieron la oportunidad de demostrar su amor genuino a Dios, porque tuvieron la oportunidad de desobedecer. Si ellos le hubieran obedecido, hubiesen demostrado su amor genuino. Lastimosamente, no fue así. No fue así, lastimosamente. Tercera razón. Tercera razón. Ellos tuvieron la oportunidad de aprender a obedecer. ¿Cómo lo hubieran demostrado? No comiendo del árbol a pesar de estar expuestos a él. Es curiosa la ubicación del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis capítulo 3, verso 3, cuando la mujer está en esa charla, en esa conversación con la serpiente, dice Génesis capítulo 3, verso 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. En medio del huerto. Curioso, ¿verdad? Dios no creó el árbol de la ciencia del bien y del mal y lo colocó allá en una esquina, en la esquina más lejana, donde quizás Adán y Eva no iban a transitar por ahí muy seguido. No, Dios no creó algo y lo puso ahí, no. Lo puso en medio. En el medio. Es decir, Adán y Eva forzosamente tenían que pasar cerca de ese árbol. Tenían que pasar.
de cualquier dirección en la cual ellos se dirigieran del huerto, como el árbol estaba en medio, tenían que pasar por ahí. Tenían que pasar. Es decir, estaban expuestos. Estaban expuestos al árbol. Lo veían. Estaban cerca, siempre. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el objetivo? Que aprendieran. Que aprendieran a obedecer. Generalmente en nuestras casas, y es muy saludable, muy razonable, tenemos nosotros lo que son los botes, los tóxicos, ¿verdad? El acistín, el cloro, y siguiendo las instrucciones de los fabricantes, ahí, deje este producto fuera del alcance de los niños, ¿verdad? Deje este producto fuera del alcance de los niños. ¿Por qué? Es peligroso, es tóxico. Entonces nosotros, siguiendo las instrucciones, pues lo colocamos arriba, en lo más alto, donde sabemos que ellos no van a llegar, ¿sí? Porque son pequeños de estatura y como son tan curiosos y como son tan traviesos, lo colocamos arriba, en lo más alto, donde no puedan alcanzarlo, siguiendo las instrucciones. Es bueno, es saludable. Pero ¿cuál es la manera correcta de enseñarles? ¿Cuál es la manera correcta de enseñarles? Quizás que estén un poco expuestos. Que estén un poco expuestos. Y enseñarles y decirles que esto no deben tocarlo. Fue lo que hizo Dios con Adán y Eva. No comeréis de él. Quizás que estén un poco expuestos y decirles que estos no deben tocarlo. Eso no deben tocarlo. Y ellos deben saber y deben entender eso. ¿Por qué? No todo el tiempo los vamos a estar viendo, hermano. No todo el tiempo van a estar a nuestra vista. Y no todo el tiempo van a estar en nuestras casas. Quizás van a andar en otras casas y quizás allá como no hay niños, entonces los botes están ahí. Como no hay niños, entonces... pero si nosotros no les hemos enseñado a que no deben tocarlo, porque lo hemos mantenido alejado, él a la primera oportunidad que tenga lo va a tomar. A la primera oportunidad que tenga lo va a tomar. Pero si ha estado un poco expuesto y nosotros le hemos dicho que no lo toque, entonces, aunque no esté delante de nosotros y aunque esté en otra casa, aunque esté en otro lugar, si ve ese bote, él dice, papá y mamá dicen que no lo toque. Aunque no entiende, no sabe por qué, si mamá y papá dicen que yo no lo toco, pues yo no lo voy a tocar. Ese está aprendiendo. Ese está aprendiendo. Cuidado, hermano, no estoy diciendo, ¿verdad?, de que deje todas esas cosas al alcance de los niños. Es decir, si no les hemos enseñado a nuestros niños, si no les hemos enseñado a nuestros hijos, es preferiblemente mantenerlos lejos, ¿verdad? Es preferible tenerlos lejos. Si no les no va a decir, no, es que el hermano está diciendo de que hay que dejar todas esas cosas ahí al alcance de los niños. No, hermano, es la idea, ¿verdad? La idea para que logramos comprender. Si no les hemos enseñado, es preferiblemente mejor dejémoslo fuera del alcance de ellos, ¿verdad? Pero es como así aprenden ellos, estando expuestos y que lleguen a la conciencia de que no deben tocarlo, porque es peligroso. Pues eso fue lo que pasó. Por eso Dios lo dejó el huerto, el árbol en medio de... Ellos estaban expuestos, pero ellos debían aprender de aunque estaban expuestos y aunque lo tenían al alcance, porque el árbol estaba al alcance, dice que Eva se lo tomó. Es decir, no me imagino yo, el árbol quizás no tan alto, quizás los frutos, solo era de alzar la mano y tomarlo, porque Eva lo tomó y comió. Es decir, estaba al alcance de ellos. Entonces era el propósito. Y ese es el propósito, hermanos, y esa es la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es igual. ¿Estamos expuestos al pecado? Pregunto, ¿estamos expuestos al pecado, hermanos? Hermanos, estamos rodeados de pecado. El Señor no nos ha sacado de aquí. Es decir, vamos a estar libres de pecados cuando estemos en la presencia del Señor, pero hasta el momento el Señor no lo ha querido así. Y estamos expuestos, rodeados al pecado. Pecado, cada paso que damos hay pecado. Pecado por aquí, pecado por allá. Estamos rodeados, estamos expuestos. Dios nos ha alejado del pecado de nosotros. Lo ha quitado de nuestra vida, sí, pero Él no nos ha alejado del pecado. Estamos ahí expuestos, pero lo que Dios quiere es que aunque estemos expuestos,
Y aunque el pecado esté tan cerca, nosotros tengamos la suficiente capacidad de decir no. Porque Dios dice que no, es que no debo hacerlo, no debo practicarlo, no debo llevar a cabo eso. Nuestros jóvenes, nuestros adolescentes salen al mundo. Llega un momento en que ya no están bajo la protección de sus padres. Llega un momento en que ya no están bajo la protección de su hogar. Tienen que salir a estudiar, tienen que salir a trabajar, pero ellos deben de saber y deben ir bastante conscientes de eso, qué es lo que ellos tienen, qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Porque el pecado les va a rodear, el pecado les va a tentar y el pecado los va a presionar a que haga eso, a que haga lo otro, a que viva de esta manera, a que vista de esta manera, que hable así, que hable allá. Pero ellos deben ir muy conscientes de lo que deben hacer y de lo que no pueden hacer. Y no comenzar ahí a decir, pero ¿y por qué? ¿Pero y qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo eso? Pero ¿por qué fulano de tal sí lo hace y también es cristiano y también es creyente? No, ya va enseñado, ya va bien sabido cómo tiene que comportarse en este mundo. Porque no van a estar todo el tiempo a nuestra vez, ¿verdad? Y yo lo digo con mucho temor, le tengo a mis hijas y tengo a mi hija ya grande. Yo no la veo todo el día. No la veo, igual somos padres aquí. Los hijos van a sus estudios, van a sus escuelas, van a sus trabajos y no los vemos. Y sabemos que están expuestos al pecado siempre y que el pecado los rodea y que el pecado los presiona. Pero ellos deben saber y comprender que el pecado les presiona. Y aunque estén expuestos, tienen que aprender a decir no a aquellas cosas que Dios dice no. Y se mantengan en obediencia a Dios, en obediencia a su palabra. Adán y Eva tuvieron esa oportunidad de aprender. Ellos estaban expuestos para que aprendieran a obedecer a Dios. Y tuvieron la oportunidad. Entonces, tuvieron la oportunidad de elegir, porque Dios los creó como seres libres. También tuvieron ellos la oportunidad de demostrar su amor genuino a Dios y tuvieron también la oportunidad de aprender a obedecer a Dios, aun a pesar de estar expuestos al árbol de la ciencia del bien y el mal. Lamentablemente, les voy a decir, ellos fracasaron en todo esto. Fracasaron en todo eso. Pero esas son algunas de las razones por las cuales Dios puso el árbol ahí. Dios puso el árbol. Fallamos. El ser humano falló y desobedeció a Dios. Pero Dios quiere que nosotros pues seamos obedientes a Él y a su palabra, porque no hay otra manera, no hay otra forma. Si me amáis, dice el Señor, guardad mis mandamientos. Quedamos ahí. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra.